La irrupción de Marc Bernal en el Barcelona es el nuevo capítulo de una historia de leyenda. Tan solo pensemos en Pep Guardiola y Sergio Busquets, dos productos de la Masía que dominaron el mediocampo blaugrana por décadas. Pero más allá de ese dominio que imponían en el campo, ambos jugaron un papel esencial para conquistar Europa. Y la historia se vuelve a repetir con Marc, quien con solo 17 años ya tenía en sus manos la estafeta como el heredero de las dos leyendas. Para entender el peso de ese relevo, primero hay que entender que, en el Barça, el puesto de 5 no es una posición, es una religión. Hace 42 años, un joven Pep Guardiola cruzaba las puertas de la Masía para inventar un lenguaje que luego Sergio Busquets hablaría con la fluidez de un poeta durante una década. Guardiola debutó a los 19 años como defensa central en la temporada 1990-1991, bajo las órdenes de Johan Cruyff. Se adaptó de inmediato al equipo y tras unos meses en el equipo, se adaptó por completo como mediocampista defensivo. Como el mismo Guardiola ha comentado en entrevistas, la indicación del técnico holandés para él fue clara: no retengas el balón. El objetivo era priorizar la velocidad de circulación por encima de la velocidad de carrera. El técnico holandés hizo énfasis en una particularidad: si juegas a 3 toques, eres el peor jugador del mundo. Si juegas a 2 toques, eres lento. Si juegas a 1 toque, puedes aspirar a jugar en primera división. En cuanto Guardiola lo entendió y lo puso en práctica, se convirtió en un pilar del Dream Team de Cruyff, que en ese momento ya contaba con Andoni Zubizarreta, Ronald Koeman, Michael Laudrup y Hristo Stoichkov, pero a la actual le faltaba la conexión entre defensa y ataque. Esa fue la función de Guardiola. El resultado fue la conquista de 4 campeonatos de liga, 3 Supercopas de España, una Copa del Rey, la primera Copa de Europa para el club, que es ahora la Champions League, una Supercopa de Europa y una Copa de Campeones de la UEFA. Guardiola se fue del equipo en 2001, un año después de la elección de Joan Gaspart como presidente de la institución. Tras años de crisis, Frank Rijkaard llegó al club en 2003 y construyó las bases de lo que sería el mejor Barcelona de la historia. Con él llegaron dos mediocampistas defensivos, Edmilson y Marc Van Bommel. Ambos fueron clave en 2006 para la conquista de la segunda Champions League del club en París. Si bien el equipo ya tenía futbolistas de élite como Ronaldinho, Eto'o y vio el debut de Leo Messi, al mismo tiempo, en la Masía ya estaba formándose el nuevo heredero de la camiseta 5 blaugrana, Sergio Busquets. Un año más tarde, en 2007, el Barcelona designó a Pep Guardiola como director técnico del Barça B. Una de las primeras decisiones de Guardiola al mando del equipo fue promover a Busquets y sumarlo a su plantilla. Juntos consiguieron el ascenso a Segunda B y un año más tarde, en 2008, vendría el efecto dominó que cambió el rumbo del fútbol en Can Barça. Rijkaard dejó el cargo como director técnico del primer equipo y Guardiola fue elegido como su sucesor. Pep promovió a Busquets para jugar bajo sus órdenes en el primer equipo y este, a su vez, desplazó muy pronto de la titularidad a Yaya Touré. El resto es historia. 191 partidos, 7 goles, 12 asistencias, 3 títulos de liga, 2 Champions, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de clubes conquistados después. Pep se fue al Bayern Múnich en 2013 y Busquets siguió ganando títulos en la ciudad condal. Fueron 32 en total, más los que ganó con la selección española. Fue en 2023 que Busquets anunció su salida del Barcelona para jugar con el Inter Miami de la MLS. Su nivel había decaído y ya no podía ofrecerle al equipo lo que necesitaba para mantenerse en la cima, y como toda gran historia, su paso por el Barça llegó a su fin. Pero si bien se marchaba del equipo, había una evolución notable en la formación de la academia culé. Comparar a Guardiola y Busquets es analizar la evolución de una misma estirpe, la del 5 o pivote organizador de la Masía. Aunque ambos compartieron un coeficiente intelectual futbolístico prodigioso y la capacidad de actuar como extensiones tácticas de sus entrenadores en el campo, sus habilidades técnicas y físicas presentan matices distintivos. Guardiola era el arquitecto creativo, fue técnico y elegante. Su falta de potencia física fue contrarrestada por su visión de juego y anticipación excepcionales. Además, bajo el sistema de Cruyff, Pep tuvo mayor libertad de movimiento, insertándose entre los centrales o moviéndose a posiciones más abiertas para arrastrar marcas y recibir balones al espacio. Además, tuvo una faceta de asistente, utilizando pases incisivos que rompían líneas para proyectar al equipo en ataque. Busquets, por su parte, fue el maestro de la simplicidad y la resistencia. Fue superior en la fase defensiva, recuperando balones, liderando estadísticas de robos e intercepciones y teniendo, por su estatura, una superioridad en el juego
juego aéreo. Es considerado el pivote perfecto por su capacidad para proteger el balón bajo presión y dar salida. Mientras Guardiola buscaba espacios para recibir, Busquets podía recibir rodeado de rivales y salir victorioso con un solo toque. Y todo ello desde una posición más estricta, manteniendo su lugar como el eje central y manteniendo la cohesión del equipo. Podríamos decir que Guardiola estableció el molde original de la Masía, pero él mismo ha reconocido que Busquets perfeccionó el rol. En 2009, Pep incluso afirmó: "Si pudiera volver a ser jugador, me gustaría parecerme a Busquets". Mientras que Guardiola era un director de orquesta que necesitaba cierta movilidad para influir, Busquets fue un calculador de posesión que dominó el espacio y el tiempo desde una posición fija, ofreciendo un equilibrio defensivo y una resistencia a la presión. Por lo tanto, con su partida, se iba el ancla del equipo, el mítico escudero de Xavi e Iniesta, el hombre escoba, el mejor mediocampista defensivo en la historia del club y para muchos el mejor en la historia del fútbol. Las interrogantes surgieron muy pronto. ¿Quién va a cubrir el puesto de Busquets? No había una respuesta. El club hizo fichajes para intentar llenar el hueco, pero no encontraba el perfil adecuado. El Barça entró en una fase de inestabilidad táctica en la zona de pivote. La dirección deportiva, limitada por el fair play financiero, intentó soluciones de bajo costo que no lograron llenar el vacío dejado por la leyenda de Badía del Vallés. La dependencia de Busquets fue tan profunda que su partida generó un agujero negro en el centro del campo que ni los veteranos ni las reconversiones pudieron solucionar. El fichaje de Oriol Romeu desde el Girona por unos 3,5 millones de euros fue una apuesta por la experiencia y el conocimiento del ADN Barça. Aunque comenzó con solidez, las exigencias de un equipo que juega con 40 metros a su espalda expusieron sus carencias en velocidad y giro. A esto se sumó una lesión de rodilla oculta que mermó su rendimiento, obligando a Xavi Hernández a buscar alternativas poco ortodoxas. Posteriormente, la utilización de Andreas Christensen como pivote defensivo ofreció cierta estabilidad estructural. El central danés entendía el espacio y aportaba equilibrio, permitiendo que jugadores como Gundogan o Frenkie de Jong jugaran con más libertad. Sin embargo, Christensen no era el organizador que el Barcelona necesitaba para dictar el ritmo del juego, era un corrector, no un creador. El equipo había buscado en el mercado por el perfil de un jugador escaso, de los que cualquier equipo necesita, pero no cualquiera sabe desarrollar, de esos que tienen una sobredemanda, pero insuficiencia de suministro. Lo que no sabían era que el futbolista que buscaban ya estaba en el club desde casi una década antes. Se trataba justamente de Marc Bernal, que se había unido a la cantera del Barcelona en 2014, cuando solo tenía 6 años. Había visto a Guardiola dirigir al equipo y creció viendo a Busquets dominar el campo. Pero a diferencia de otros talentos que destacan por su velocidad o regate, Marc siempre se destacó por su cerebro. Su capacidad para leer lo que va a pasar antes de que suceda es una cualidad innata que ha sido pulida por los entrenadores de la academia. El club ya había buscado por demasiado tiempo en el mercado con resultados decepcionantes y la situación financiera no permitía ver la luz al final del túnel. La llegada de Hansi Flick cambió esta dinámica. El técnico alemán, acostumbrado a mediocentros con un perfil físico dominante, pero con gran calidad técnica, como Kimmich o Goretzka, vio en Marc la pieza que faltaba en el rompecabezas culé. En lugar de buscar fuera lo que no podían pagar, Flick miró hacia abajo, a la Masía, y encontró a un joven de 17 años que era la versión mejorada de sus predecesores. Pero Marc representa un salto evolutivo que nadie vio venir. La Masía ya había formado a Guardiola, después a Busquets, y por lo tanto, el siguiente heredero debería ser un modelo mejorado y revolucionario. Es como si hubieran tomado ese código fuente de control y calma absoluta de las versiones anteriores y lo hubiera instalado en el cuerpo de un gigante de 1,93 m. En la temporada 2023-2024, bajo las órdenes de Rafa Márquez en el Barça Athletic, Marc quemó etapas a una velocidad alarmante. A pesar de tener edad de juvenil de primer año, se convirtió en el ancla de filial en la primera federación, demostrando que su físico le permitía competir contra adultos curtidos en 1000 batallas. Su capacidad para marcar goles desde fuera del área y su dominio en el juego aéreo le permitieron establecer récords de precocidad en la categoría. Eso llamó la atención de Flick y llamó a Marc para unirse al primer equipo. Su rol estaba claro. El sistema de Flick se basa en una presión tras pérdida asfixiante y transiciones verticales rápidas. En este esquema, el mediocentro no puede ser un espectador, debe ser el motor que inicie la presión, el cartero que entregue el balón con precisión a los atacantes y el sostén que pueda volver a poner en pie al equipo cuando es más vulnerable. Flick también ha implementado un sistema de doble pivote, donde Bernal suele ser el jugador más posicional. Mientras que su compañero ejerce de perro de presa saltando la presión, Marc se encarga de cubrir los espacios, interceptar líneas de pase y dar continuidad al juego. Esta dualidad ha sido comparada con la pareja Kimmich-Goretzka, que llevó al Bayern de Múnich el sextete. Marc aporta la pausa y la estructura, mientras que su pareja aporta el dinamismo. Jugadores como Marc Casado han llegado a comentar que no necesitan hablarse. Con una mirada saben quién debe saltar a la presión y quién debe guardar la zona.
Con esa premisa en mente, Flick lo llevó a la pretemporada de 2024 y lo debutó a los 17 años con 84 días el 17 de agosto de ese mismo año frente al Valencia, en Mestalla. Fue el primer canterano en debutar en la era Flick. Ingresó al minuto 71 por la posición de número 5 o mediocentro defensivo. Ha sufrido una transformación física y táctica. Ya no basta con el destructor clásico. El fútbol de Flick y de la élite europea exige jugadores con una envergadura física imponente que no comprometa su agilidad técnica ni su visión de juego. Declan Rice y Moisés Caicedo son los referentes en la Premier League, con valoraciones que reflejan su capacidad para sostener sistemas de alta presión. Por otro lado, la caída de Roy en su valoración se debe estrictamente a factores de edad y lesiones, lo que abre una brecha para que jóvenes talentos como Marc se posicionen como los herederos del trono en el fútbol europeo. Bernal, con su físico y su pie izquierdo educado, encaja en el molde de un mediocentro que combina la fuerza de un Rice con la capacidad distributiva de un Rodri. En la temporada 2025-2026 hemos visto una versión evolucionada de Marc Bernal. Ya no es solo el pivote que distribuye, ahora es un jugador que pisa el área con autoridad. Sus goles contra el Mallorca y el Levante son prueba de ello. Especialmente el gol contra el Mallorca, donde tras una conducción potente, dejando atrás a varios defensores, recortó hacia adentro y definió con la pierna izquierda. Recordó los mejores interiores del club. Flick ha sido la clave en esta gestión. Su frase "te quiero para 15 años, no para un amistoso", durante la pretemporada 2025, cuando Marc quería forzar su regreso, define la visión del técnico alemán. Flick lo ha protegido de la fatiga competitiva, introduciéndolo gradualmente para evitar recaídas y asegurándose de que el jugador desarrolle su fútbol y su físico para aguantar la alta intensidad de la élite europea. Si analizamos el valor de Marc desde una perspectiva financiera, el Barcelona ha realizado un fichaje de época. En un mercado donde el Chelsea pagó 115 millones de libras por Moisés Caicedo y el Arsenal 105 millones de libras por Declan Rice, el Barcelona tiene un jugador con un techo similar o superior debido a su formación técnica y táctica por un coste de adquisición de 0 euros. Además, en comparación con jugadores comprados de otros clubes que requieren un periodo de adaptación al estilo Barça, Marc no necesita ese tiempo. Esto reduce el riesgo deportivo y maximiza el retorno de la inversión. Además, su cláusula de 500 millones de euros protege al club de los clubes estado que buscan talento joven en la Liga Española. Este modelo permite al Barcelona competir con gigantes financieros, mientras otros clubes queman capital en traspasos arriesgados. El Barça utiliza su academia para generar activos de valor neto positivo. Marc es un activo financiero que ha estabilizado la estructura deportiva del club por la próxima década. Y en España, la preocupación por el relevo de Rodri se dispersa. Marc es el candidato natural para ocupar el puesto de pivote en el futuro. Sus participaciones en las categorías inferiores de España ya han dejado claro que tiene la calidad necesaria para liderar a nivel internacional. Su capacidad para dominar el juego aéreo y su tranquilidad en la salida de balón son virtudes que Luis de la Fuente valora enormemente, especialmente para partidos donde España debe enfrentarse a equipos que utilizan bloques bajos y contraataques rápidos. El Barcelona ha conseguido a un pivote de clase mundial y ha asegurado la continuidad de un estilo de juego. Marc es la evolución de 5 de Guardiola y Busquets, adaptado a la potencia física de la era moderna. Su valor no se mide solo en los 100 millones de euros que el club se ha ahorrado, sino en la seguridad que aporta cada vez que pisa el círculo central, levanta la cabeza y con un simple pase de zurda hace que el fútbol parezca el juego más sencillo del mundo. El mensaje para los rivales es claro: el Barcelona está de vuelta y lo ha hecho de la mano de un chico que hoy domina el césped con la autoridad de un rey, el pilar sobre el que se construirá el Barcelona del futuro. Ahora la pregunta es, ¿podrá Marc Bernal afianzarse como un inmovible del planteamiento culé? ¿Será un jugador importante para España en el Mundial de 2026? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial. Y si crees que Marc Bernal es el hombre ideal para construir el Barça del futuro, espera a ver lo que promete Obed Vargas como el futuro del mediocampo colchonero. El mexicano anuló a jugadores de la talla de Busquets, Luis Suárez y Leo Messi en la MLS para consolidarse como uno de los futbolistas más prometedores y con mayor proyección en la élite. Para ver el análisis completo, haz clic en este video de aquí.